La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Heinrich Heine. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Sean ustedes bienvenidos otra vez a Argumentos Incómodos. Un saludo muy pero muy fuerte y un abrazo muy fuerte a mis escuchas de México y a quienes me escuchan desde otras partes del mundo. Uno en este episodio muy especial a mis amigos de Ecuador. Gracias por escucharme por allá, les mando un fuerte abrazo. Recuerden que estoy en las redes sociales de Facebook e Instagram como Argumentos Incómodos Podcast, todo junto. Manden sus peticiones, sus saludos, sus memes, sus críticas, qué les gustaría que investigara o qué temas les parecen interesantes. Muchas gracias por continuar en este su podcast. El ser humano atravesó por un proceso de transición de ser un cazador-recolector a un agricultor. Durante este proceso hubo una gran serie de cambios entre los cuales podemos mencionar principalmente la alimentación, la forma de vivir y la forma de convivir con otras especies de plantas y animales. El trigo y las cabras se domesticaron hacia aproximadamente hacia 9000 a.C. Los guisantes y las lentejas hacia 8000 a.C. Los olivos hacia 5000 a.C. Los caballos hacia 4000 a.C. y la vid 3500 años AC. Algunos animales y plantas como los camellos se domesticaron más tarde, pero para 3500 a.C. la principal oleada de domesticación ya había terminado. Al día de hoy, en pleno siglo XXI y con todo el avance de las nuevas tecnologías, más del 90% de las calorías que alimentan a la humanidad proceden del puñado de plantas que nuestros antepasados domesticaron. Trigo, arroz, maíz, patatas, mijo, cebada. Pero el acuerdo fáustico entre humanos y granos no fue el único trato que hizo nuestra especie. Se hizo otro convenio en relación con la suerte de animales tales como carneros, cabras, cerdos o gallinas. Estos animales domesticados, también considerando a las ovejas, las gallinas, los asnos y otros, proporcionaban comida, carne, leche, huevo, materiales en bruto como las pieles, la lana y, por qué no, potencia muscular. El transporte, la labor de tierra, moler el grano y otras tareas que hasta entonces realizaba el vigor humano eran llevadas a cabo cada vez más por animales. En la mayoría de las sociedades agrícolas, la gente se centraba en el cultivo de plantas. Crías animales era una actividad secundaria. Pero también apareció un nuevo tipo de sociedad en algunos lugares, basada principalmente en la explotación de animales, las tribus de pastores. A medida que los humanos se extendían por el mundo, lo mismo hicieron sus animales domesticados. Hace 10.000 años no había más que unos pocos millones de ovejas, vacas, cabras, cerdos y gallinas que vivían en unos pocos nichos afroasiáticos privilegiados. En la actualidad, el mundo alberga alrededor de 1.000 millones de ovejas, 1.000 millones de cerdos, más de 1.000 millones de vacas y más de 25.000 millones de gallinas repartidos por todo el planeta. La gallina doméstica es el ave más ampliamente extendida de las que hayan existido nunca. Después de Homo sapiens, las vacas, los cerdos y las ovejas domésticas son los mamíferos grandes, segundo, tercero y cuarto más extendidos por el mundo. Desde una perspectiva evolutiva estricta, la que mide el éxito por el número de copias de ADN, la revolución agrícola fue una maravillosa bendición para las gallinas, las vacas, los cerdos y las ovejas. Lamentablemente, la perspectiva evolutiva es una medida incompleta del éxito. Todo lo juzga según los criterios de supervivencia y reproducción, sin considerar el sufrimiento y la felicidad de los individuos. Tanto los pollos como las vacas domésticas pueden representar una historia de éxito evolutivo, pero también figuran entre los animales más desdichados que jamás hayan existido. La domesticación de los animales se basaba en una serie de prácticas brutales que con el paso de los siglos se hicieron todavía más crueles. La duración de la vida de los gallos salvajes es de 7 a 12 años, la de los bóvidos salvajes es de unos 20 a 25 años. En la naturaleza, la mayoría de los gallos y las vacas morían mucho antes, pero todavía tenían probabilidades de vivir durante un respetable número de años.
En contraste, la inmensa mayoría de los pollos y las gallinas y del ganado bovino doméstico son sacrificados cuando tienen entre unas pocas semanas o unos meses de edad, porque esta siempre se ha considerado la edad óptima para matarlos desde una perspectiva económica. ¿Por qué seguir alimentando a un gallo durante 3 años si ya ha alcanzado su peso máximo a los 3 meses? A las gallinas ponedoras, las vacas lecheras y los animales de tiro se les permite a veces vivir muchos años, pero el precio es la subyugación a un modo de vivir completamente ajeno a sus instintos y deseos. Por ejemplo, es razonable suponer que los toros prefieren pasar sus días vagando por las praderas abiertas en compañía de otros toros y vacas, pues en lugar de tirar carros o de arados bajo el yugo de un simio que empuña un látigo, con el fin de convertir a toros, caballos, asnos y camellos en obedientes animales de tiro, si habían de quebrar sus instintos naturales y sus lazos sociales, si había de contener su agresión y su sexualidad, y si había de reducir su libertad de movimientos. Los granjeros desarrollaron técnicas tales como encerrar a los animales dentro de rediles y jaulas, embridarlos con arneses y traídas, adiestrarlos con látigos y pullas para el ganado y mutilarlos. El proceso de amansamiento casi siempre implica la castración de los machos. Esto reduce su agresividad y permite a los humanos controlar selectivamente la procreación del rebaño. En muchas sociedades de Nueva Guinea, la riqueza de una persona se ha determinado tradicionalmente por el número de cerdos que posee. Para asegurar que los cerdos no se vayan, los agricultores del norte de Nueva Guinea les cortan un gran pedazo de la nariz. Esto produce un agudo dolor cada vez que el cerdo intenta olisquear. Puesto que los cerdos no pueden encontrar comida ni hallar su camino sin olfatear, esta mutilación los hace completamente dependientes de sus dueños humanos. En otra región de Nueva Guinea, ha sido habitual sacarles los ojos a los cerdos, de modo que ni siquiera pueden ver por dónde van. La industria lechera tiene su propio método para obligar a los animales a hacer su voluntad. Vacas, cabras y ovejas solo producen leche después de parir terneros, cabritos y corderos. Y solo mientras las crías maman, para continuar obteniendo leche animal, un granjero necesita tener terneros, cabritos o corderos para que mamen, pero ha de impedirles que monopolicen la leche. Un método común a lo largo de la historia consistía en sacrificar a terneros y cabritos poco después de nacer, ordeñar a la madre continuamente y después hacer que quedara de nuevo preñada. Y todavía hoy continúa siendo una técnica muy generalizada. En muchas granjas lecheras modernas, una vaca lechera vive por lo general unos 5 años antes de enviarla al matadero. Durante estos 5 años está preñada casi constantemente y es fecundada a los 60 o 120 días después de parir, con el fin de presentar la máxima producción de leche. Sus terneros son separados de ella poco después de nacer. Las hembras son criadas para que se conviertan en la siguiente generación de vacas lecheras, mientras que los machos son destinados a la industria de la carne. Otro método consiste en mantener a terneros y cabritos cerca de su madre, pero impidiéndoles por diversa estratagema que mamen demasiada leche. La manera más sencilla de hacerlo es permitir que el cabrito o el ternero mame, pero apartarlo cuando la leche empieza a fluir. Este método suele encontrar resistencia tanto de las crías como de la madre. Algunas tribus de pastores acostumbraban matar a la cría, se comían su carne y después rellenaban su piel. Luego se enseñaba a la cría disecada a la madre para que su presencia la animara a producir leche. La gente de la tribu de los Nuer en Sudán iban aún más lejos. Embadurnaban a los animales disecados con la orina de su madre para dar a los falsos terneros un aroma familiar y vivo. Otra técnica Nuer consistía en fijar un anillo de espinas alrededor de la boca del ternero, de manera que pinchasen a la madre y ésta se resistiera a amamantar. Los tuareg, criadores de camellos del Sahara, solían pinchar o cortar partes de la nariz o del labio superior de las crías de camello, con el fin de hacer el amamantamiento más doloroso, con lo que los desanimaban a consumir demasiada leche. No todas las sociedades agrícolas eran tan crueles con sus animales de granja. La vida de algunos animales domésticos puede ser muy buena. Las ovejas que se crían por su lana, los perros y los gatos de compañía, los caballos de batalla y los caballos de carrera suelen gozar de condiciones confortables. Es sabido que el emperador romano Calígula quiso nombrar cónsul a su caballo favorito, Incitatus. A lo largo de la historia, pastores y agricultores han mostrado afecto por sus animales y han cuidado de ellos. Al igual que muchos dueños de esclavos sentían afecto y se preocupaban por ellos.
No era casualidad que reyes y profetas se calificaran a sí mismos de pastores y asimilaran la idea de que ellos y los dioses cuidaban de su gente como un pastor cuida a su rebaño. Sin embargo, desde el punto de vista del rebaño, y no del pastor, es difícil evitar la impresión de que para la inmensa mayoría de los animales domésticos, la revolución agrícola fue una catástrofe terrible. Su éxito, entre comillas, evolutivo carece de importancia. Un rinoceronte salvaje que se halla al borde de la extinción está probablemente más satisfecho que un ternero que pasa su corta vida dentro de una caja minúscula y que es engordado para producir jugosos bistecs. El satisfecho rinoceronte no está menos contento por ser uno de los últimos ejemplares de su especie. El éxito numérico de la especie del ternero es un pobre consuelo para el sufrimiento que el individuo soporta. Esta discrepancia entre éxito evolutivo y sufrimiento individual es quizá la lección más importante que podemos extraer de la revolución agrícola. Cuando estudiamos la historia de plantas como el trigo y el maíz, quizá la perspectiva puramente evolutiva tiene sentido, pero en el caso de animales como los bóvidos, las ovejas y los sapiens, cada uno de ellos es un complejo mundo de sensaciones y emociones. Hemos de considerar de qué manera el éxito evolutivo se traduce en experiencia individual. Mira, conforme hemos estado evolucionando los seres humanos, conforme nos hemos estado desarrollando año tras año, pues hemos comenzado a experimentar un aumento espectacular de poder colectivo y también pues dado este poder tenemos un éxito ostensible de nuestra especie, pero este éxito va acompañado con el gran sufrimiento individual de muchas otras especies animales. No con esto te voy a decir que no comas carne, digo a mí me gusta comer carne, o que no comas algunos vegetales, porque al final del día también domesticamos vegetales, aunque se escuche extraño, pero es la verdad. Los vegetales crecían de forma silvestre y de alguna manera logramos domesticarlos, al igual que los animales. Pero sí es muy importante que con esta fracción de historia, nos demos cuenta que no somos nosotros las únicas especies animales sobre el planeta, que necesitamos de otras especies. Tampoco te voy a decir que somos el cáncer del planeta y que nos tenemos que morir todos a la chingada. Tampoco se trata de eso, pero yo creo que es importante darnos cuenta, o sea, conocer cómo es que nos hemos ido desarrollando y cómo es que la revolución agrícola y la revolución a través del pastoreo ha acarreado que nos hayamos hecho un poquito más cómodos y hayamos dejado de sentir o de percibir que otras especies animales de las cuales nos alimentamos pues sí están experimentando cierto sufrimiento. Y yo creo que también aquí hay una parte bien importante que es quizá el equilibrio. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia, los del trabajo y por favor denle seguir al programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker o en su plataforma favorita. Pueden seguirme en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast en Instagram y Facebook. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.